Buenas noches, hermanos y amigos. Hoy vamos a participar de nuestro culto virtual que presentamos todos nosotros al Señor Jesucristo. Es una celebración cristiana aquí en Chimbote, desde la iglesia de la Comunidad Cristiana Jesús Vive, iglesia que pastorea el pastor Víctor Castro Quesada. Los saludamos desde esta hermosa bahía pesquera, Chimbote, que fue considerada en el siglo XX la más importante del mundo por la actividad de pesca que desarrollaba, al igual que los primeros discípulos de nuestro Señor Jesús en el mar de Galilea. Hoy sigue siendo Chimbote uno de los puertos importantísimos de pesca que tiene nuestro país. Le damos un cariñoso saludo a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, a los amigos e invitados que participan en esta noche de esta reunión. Gracias a Dios, al Espíritu Santo que hoy nos convoca a través de estas redes para tener celebración, alabanza, gratitud a Dios. Qué hermoso, hermanos, poder llegar a este momento también de poder conectar a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo a través de las plataformas sociales que tenemos, el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, el Messenger. De esta manera estamos también identificándonos en el propósito que el Señor Jesús mandó a su iglesia, a los discípulos, y que les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Damos entonces la bienvenida a todos los hermanos que se encuentran en la región de Ancash, del Santa, Chimbote, Nuevo Chimbote, Moro, Casma, Chacchán, camino a Huaraz, el mismo Huaraz, en el callejón de Conchucos, también en Piura, en Sechura, en Catacaos, en Talara, en Paita. Un cariñoso saludo para todos los hermanos allá. Igualmente en la región de Cajamarca, Lambayeque, Ayacucho y Cusco, nuestro querido Cusco. Igualmente en la región de La Libertad, en Guadalupe, en Ciudad de Dios, en Paiján, en Chocope, en Trujillo y en Chao. A los hermanos que se encuentran en Lima, en Los Olivos, en San Martín de Porras, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, Surco. Un abrazo igualmente en esta noche para todos ustedes, hermanos, allá en Lima, y a los hermanos que se encuentran en el Callao, en La Perla y en Ventanilla. Igualmente, cariños para ustedes, hermanos, desde Chimbote, ciudad pesquera, pesquera para el Señor. De igual manera, a todos los hermanos que están fuera de nuestras fronteras, es decir, en Bolivia, en La Paz, en Chile, en Santiago, en Argentina, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Estados Unidos, en Nueva York, Nueva Jersey, en Washington, en México, en el estado de Tlaxcala, en España, en Barcelona, en las Bahamas, Nassau, y en Suiza, en Estocolmo. Amén. Amén. Bien. Como es nuestra costumbre, vamos a leer la Biblia. Antes de empezar a alabar a nuestro Dios, vamos a leer un texto de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, versículo 19. Ese es un libro muy hermoso, un libro dedicado a la iglesia del Señor, y encontramos que el apóstol Pablo, enseñando la palabra de Dios, dice así a los convertidos, a los seguidores de Cristo, que habían nacido en Cristo Jesús a una nueva vida, que ya tenemos que andar en esta novedad de vida diferente a la del pasado, de tal manera de que en esta nueva vida nosotros expresemos una conducta nueva, hábitos nuevos, con valores distintos. Y encontramos que el apóstol Pablo dice aquí: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Estaba Pedro y Marco en el pórtico, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, y un cojo pidiendo limosna, y
y Pedro pidiéndole que le mira a los ojos atentamente, y Pedro también mirándolo, le dijo en el nombre de Jesús Cristo de Nazaret, levántate. Y este hombre se levantó, saltó, danzó, alabando a Dios, y entró al templo alabando a Dios. Qué hermoso es cuando Dios llega a nuestra vida, cuando Dios hace algo en nosotros, como es darnos una vida nueva, que la expresión de nuestra vida sea de alabanza y de gratitud a Él. Por eso el apóstol Pablo escribe estas palabras, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es una preciosa gracia de Dios el haber cambiado nuestro corazón, el habernos dado una mente nueva, un espíritu dentro de nosotros para cantarle a su Hijo, para reconocerlo a Él y alabarlo. ¡Qué maravilloso, hermano! En esta noche tenemos esta oportunidad de alabar a Dios. Amén. Juntos vamos a alabar al Señor, vamos a cantarle, a expresarle a Él con todo nuestro corazón la alegría de ser sus hijos y Él ser nuestro Dios. Te invito a inclinar tu frente, tu cabeza, a cerrar tus ojos y me acompañes en una oración para entregarle este tiempo a Dios. Sí, Padre amoroso, perfecto, Dios generoso y bueno, cumplidor, exacto, fiel y verdadero, eterno Dios como no hay otro, como tú, único Dios verdadero, único Dios temible en majestad, santo y puro. Dios eterno eres tú, glorioso, excelso, Señor maravilloso que habitas en las alturas. A ti sea todo loor, toda alabanza, toda gratitud. A ti, Señor Dios todopoderoso, en esta noche de esta ciudad de Chimbote, te expresamos canto y alabanza y gratitud a ti, Señor. Todo tu pueblo que te alabe, todo tu pueblo te alabará y te bendecirá. No solamente los que estamos acá en Chimbote, sino en todo lugar donde nos conectamos para alabarte a ti, Señor. Aleluya. Vamos a alabar al Señor, hermanos, vamos a bendecirlo a Él. Aleluya. Levante sus brazos, sus manos, salte para el Señor y dígale: Dios, te amo, te quiero. Exprésele al Señor su gratitud. La muerte le destruyó, la misma muerte no le pudo vencer.
Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate, sí Señor, y sálvame. Levántate y sálvame. Aleluya. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, sí Señor, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Sí Señor, eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Aleluya, te alabamos, te exaltamos a ti, oh Señor. Aleluya, Señor. Levántate, Señor. Levántate y sálvame. Levántate. Levántate, sí Señor, y sálvame. Aleluya. Levántate y sálvame. Aleluya, Señor. Te alabamos a ti, oh Rey. Aleluya, aleluya, Señor. Eres nuestro Padre, nuestro Dios glorioso, excelso, maravilloso. Padre, te exalto en esta noche, te alabo y te bendigo, Padre. Bendigo a tu Hijo Jesucristo. Bendecimos de esta ciudad de Chimbote a Jesucristo de Nazaret, al Salvador del mundo.
a quien esperamos. Bendito sea Él por siempre. Bendito, bendito sea Cristo. Bendito sea por siempre Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. No quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega,
es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes en mi vida, me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Aleluya, 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 Señor Jesús. Aleluya, príncipe de paz, príncipe de los pastores. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Jesús de Nazaret. Alabado sea, Señor. Gracias te damos en esta noche por este tiempo hermoso que nos permites tener delante de ti. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias a Dios, amados hermanos, estamos con el Señor está con nosotros. Vamos a escuchar la palabra que el pastor de la iglesia, el pastor Víctor Castro Quesado, trae en esta noche para bendición nuestra. Bienvenido, pastor Víctor. Muchas gracias, hermano Carlos. Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos ahora a continuar con el culto, compartiendo la palabra de Dios. Ya saben, el día de jueves estamos estudiando la carta de Santiago. Así que le invito a abrir su Biblia en el libro de Santiago, el capítulo 2, vamos a leer del versículo 8 al 13. Santiago capítulo 2, del versículo 8 al 13. Dice la palabra de Dios: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a orar, hermanos, antes de estudiar la palabra de Dios. Le invito a cerrar sus ojos. Donde usted se encuentre, acompáñenme en una oración muy breve. Padre amado, te damos las gracias, Señor, una vez más, porque tú nos das el privilegio
de poder estudiar tu palabra y compartirla con nuestros hermanos. Te pedimos ahora, Señor, que tú nos acompañes, nos guíes en esta enseñanza. Danos sabiduría, entendimiento. Habla también, Señor, a cada uno de los hermanos que están conectados o aquellos que van a ver más adelante esta enseñanza. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos enseñe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como sabemos, en este pasaje que viene desde el verso 1 de este capítulo 2, Santiago, el autor de esta carta, viene corrigiendo a sus lectores de un grave error que estos vienen haciendo dentro de la iglesia. Y ese grave error del cual Santiago habla en todos estos versículos es del hacer acepción de personas. ¿Qué es hacer acepción de personas? Santiago ya lo explicó. Dice que hacer acepción de personas no es otra cosa que realizar distinciones o preferencias entre la gente sobre la base de la condición social que estas personas tienen. Ya el autor ha puesto un ejemplo de ello, que está en el versículo 2 y 3. Ahí dijo que si en la congregación cristiana entra un hombre con anillo de oro y vestido espléndido, y también entra un pobre con vestido andrajoso, ¿qué sucedía? Que los hermanos de aquel tiempo miraban con mucho aprecio, con mucho agrado al que tenía ropa espléndida. Pero al pobre lo menospreciaban. ¿Por qué? Porque al de ropa elegante, los hermanos le proporcionaban un buen asiento. Pero al que tenía ropa andrajosa, se le dejaba de pie. O se le pedía sentarse al estrado de los pies. Santiago dice que hacer esto es realizar distinciones o favoritismos sobre aspectos puramente externos, como lo son la vestimenta o la condición económica de las personas. Quienes hacen esta clase de diferencias, enseñó Santiago, se convierten en jueces de malos pensamientos. ¿Por qué? Porque están juzgando a las personas, discriminándolas sobre criterios que son equivocados. Porque al ser humano no se le puede valorar sobre la base de su condición social. No porque alguien tiene dinero es más valioso o es más importante que el que no lo tiene. Esa forma de pensar, esa forma de valorar a los seres humanos, dice Santiago, que son criterios malos o pensamientos malos. Entonces, quien hace acepción de personas no solo está juzgando,
a la gente, sino que la está juzgando sobre criterios completamente errados. Además, Santiago añadió que el hacer acepción de personas, es decir, el preferir al que tiene dinero y hacer a un lado al pobre, es una elección equivocada. ¿Por qué? Porque Dios no obra de esa manera. Cuando de preferencia se trata, Dios decide más bien ponerse del lado del pobre. Por eso dijo el autor que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Entonces, mientras la iglesia se ponía del lado de los ricos, mientras la iglesia veía con mucho agrado a los ricos y menospreciaba a los pobres, Dios hace todo lo contrario. Él más bien elige a los pobres para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido dar a los que le aman. Además, Santiago añadió que preferir a los ricos en desmedro de los pobres es un proceder equivocado. ¿Por qué? Porque los ricos actúan de una manera incorrecta con ellos. ¿Por qué? Porque los ricos los oprimen, los arrastran a los tribunales, blasfeman el buen nombre de nuestro Dios. Entonces vea el grave error en que se encontraban los destinatarios de esta carta. Ellos estaban haciendo preferencias de una manera muy equivocada. Ahora, siguiendo en esa enseñanza, Santiago agrega lo siguiente, que hacer acepción de personas es equivocado porque ello es ir contra la ley real. Por eso dice en el verso 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Veamos en primer lugar qué es la ley real. La ley real, aquí en este pasaje, no es otra que la ley de Dios. Aquella ley que en el Antiguo Testamento Dios dio a su pueblo, el pueblo de Israel, por medio de Moisés. A esa ley, a la ley de Moisés, Santiago llama en este pasaje ley real. Y en el versículo 12 la llama la ley de la libertad. ¿Por qué llama en el verso 8 a la ley de Moisés la ley real? Porque es una ley que proviene de un rey. ¿De cuál rey? Del rey del universo, que es Dios. Dios es el que ha dado esta ley. Por eso que Santiago la llama la ley real. Ahora, él dice que si nosotros los creyentes cumplimos la ley real, hacemos bien. Y vea
Nuevamente, en esta carta, el autor motiva a sus lectores a cumplir la ley de Moisés. Algo que va en contra de las enseñanzas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo enseña que ya los creyentes no estamos bajo esa ley. Sin embargo, Santiago dice todo lo contrario. Dice que si en verdad cumplimos la ley real, que es la ley de Moisés, bien hacemos. ¿Por qué hace esto Santiago? Bueno, ya lo hemos explicado varias veces en ocasiones anteriores. Debemos tener en cuenta el contexto de esta carta. Ya les expliqué que esta carta es un tratado, es un texto judío cristiano. Fue compuesto por un judío que se hizo cristiano. Y los judíos cristianos del primer siglo de la era cristiana, todos ellos seguían practicando la ley de Moisés, porque ellos pensaban que para ser salvos no bastaba con creer en Jesucristo, sino que además se debía obedecer la ley de Moisés. Testimonio de ellos lo tenemos en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, también ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores. En el verso 20, vea usted la declaración que hace Jacobo, a quien se le atribuye la autoría de esta carta, la carta de Santiago. Cuando Pablo llega en las postrimerías de su ministerio a visitar la ciudad de Jerusalén, va a ver a Jacobo o Santiago, el hermano del Señor, y le cuenta todas las cosas que Dios ha hecho entre los gentiles a través de su ministerio. ¿Cuál es la respuesta de Santiago? Verso 20 dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Entonces, allá en la iglesia de Jerusalén, en aquel tiempo, todos los judíos que se convertían a Cristo seguían practicando la ley de Moisés, y más adelante le recomiendan a Pablo hacer lo mismo para lograr la aceptación de los judíos. Y Pablo va a acceder, a pesar de que él tenía un mensaje completamente diferente, ¿no? Para Pablo, el creyente ya no estaba bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia. Pero los judíos en ese tiempo seguían creyendo que para ser salvos no bastaba con creer en Jesús, sino que además había que someterse a la ley de Moisés. Y esto es algo que trataron de imponer en las iglesias gentiles. A estos se les llamaban los judaizantes. Eran cristianos judíos que venían de la iglesia de Jerusalén, los cuales seguían observando la ley de Moisés, porque pensaban que para ser salvos, además de creer en Jesús, había que cumplir con todos los mandamientos de la ley de Moisés. Entonces, en ese contexto, es que Santiago escribe estas palabras, donde alaba el cumplimiento de la ley de Moisés, la cual llama ley real.
¿Por qué? Porque proviene de Dios, dice Santiago. Es una ley que ha sido dada por el Rey de Reyes, que es Dios. Por eso dice, si en verdad cumplís la ley real, bien hacéis. Entonces, según Santiago, hacer acepción de personas era ir contra la ley de Moisés, era ir contra la ley de Dios o contra la ley real, como la llama acá. ¿Por qué? Porque esa ley mandaba lo siguiente. Verso 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Y aquí Santiago está remitiéndonos a un pasaje que está en Levítico, capítulo 19, versículo 18, donde la ley de Moisés, que aquí Santiago llama ley real, ordenaba amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, ¿cómo se puede cumplir realmente la palabra de Dios? ¿Cómo se puede cumplir realmente la ley de Dios, dice Santiago, si estamos menospreciando al pobre para encumbrar al rico? Ese desprecio hacia una persona humilde, hacia una persona de escasos recursos, dice Santiago, es muestra de falta de amor. Por tanto, si hacemos acepción de personas, si discriminamos a la gente por su condición social, entonces no estamos cumpliendo la ley real, no estamos viviendo conforme a la ley de Dios. Porque esa ley manda amar al prójimo, no ordena despreciar al prójimo, no todo lo contrario. Mostrar amor hacia el prójimo. Y no es una actitud de amor el discriminar a las personas. Y decir, bueno, con ese no me junto porque no tiene dinero. Porque el color de su piel es muy oscura. No trato con esa persona, ¿por qué? Porque empezamos a ponerles calificativos. Buscando despreciarles. Si algún creyente se considera muy espiritual, pero discrimina a sus hermanos en Cristo, discrimina a las personas porque no tienen dinero, entonces dice que el tal no anda conforme a la ley real, la cual ordena amar al prójimo. Por eso que ahora en el verso 9, Santiago añade que el hacer acepción de personas es pecado. Porque infringir la ley de Dios es sinónimo de pecado. Verso 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces vea como una actitud de menosprecio es una falta grave delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos manda amar a nuestro prójimo. Entonces, el hacer acepción de personas es pecado, dice Santiago. Por eso nosotros no debemos hacer esta clase de distinciones. No debemos realizar favoritismos por la condición social que las personas tienen. Porque eso es pecado, dice. Eso es ir
en contra de la ley real. Y quien hace eso, dice el autor, se convierte en un transgresor de la ley. ¿Por qué? Porque la ley ordena amar al prójimo. Ahora alguien podría decir, pero si yo me esfuerzo en cumplir los mandamientos del Señor, y puede ser así, como lo eran estos judíos, cristianos. Ellos se esmeraban en obedecer todos los mandamientos de Dios. Guardaban el sábado, cumplían con todos los rituales que exigía el judaísmo, se esmeraban en obedecer la palabra de Dios, pero había un detalle donde ellos estaban fracasando, que es en el trato que le daban a las demás personas. Ahí no obraban con justicia, sino que ahí hacían preferencias erróneas. Pues se ponían del lado de los ricos y menospreciaban a los pobres. Santiago dice que hacer eso ya nos convierte en transgresores de toda la ley de Dios. Por eso añade en el verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces Dios quiere que caminemos en integridad. No solamente en ciertos aspectos de nuestra vida, sino en toda área. En toda área de nuestra vida debemos buscar agradar a Dios. ¿Cómo? Cumpliendo con lo que Él nos manda en su palabra. Todo debe estar bien en cada aspecto de nuestra vida, porque si en algún área, como por ejemplo a la hora de relacionarnos con los demás, ahí mostramos falta de amor, entonces ya estamos desagradando por completo al Señor. Porque una pequeña falta, el quebrantar en un punto la palabra de Dios, nos hace, dice, transgresores de su ley y culpable de todos sus mandamientos. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, verso 9, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y es que los judíos solían ver los mandamientos de Dios como cosas independientes las unas de las otras. Pero no es así, dice Santiago. La ley de Dios es una sola. Por eso que si se cumplen todos los mandamientos, pero se falla en algún momento en uno de ellos, ya uno quebrantó toda la ley de Dios. ¿Por qué? Porque toda la ley de Dios tiene un mismo origen, que es Dios. Verso 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, que es Dios, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y vea cómo, al hablar de la tercera sección de personas, cuando habla Santiago de quebrantar, ¿no?, el mandamiento del amor, él usa para comparar, ¿no?, usa mandamientos que son bien exigentes, faltas que son muy graves, como por ejemplo la de matar o la de cometer adulterio.
Y quizás un creyente puede mantenerse obediente en estos puntos. Quizás uno puede no matar o no cometer adulterio. Pero si hace acepción de personas, si desprecia al pobre, entonces ya infringió, dice Santiago, toda la ley de Dios. Porque basta con quebrantar un punto de esa ley para convertirnos en transgresor de toda ella. Entonces vea cómo Dios espera de nosotros una integridad completa. Y debemos ser muy cuidadosos, sobre todo en el trato hacia las personas. Porque por ahí podríamos nosotros estar desagradando a Dios. Cuando no toleramos a alguien, porque es pobre, porque su condición social es muy baja, porque de repente no tiene mucha educación, no es una persona culta, educada, o habla cosas sin sentido. Por esas razones no podemos menospreciar a la gente. Y por ninguna razón. Debemos mostrar desprecio hacia el prójimo, porque eso es falta de amor. Y la ley de Dios, que es real, ¿qué nos pide? Sobre todo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces no solo cuidémonos en temas tan graves, ¿no?, como el odiar, el asesinar o el cometer inmoralidades sexuales, sino tengamos mucho cuidado, ¿no?, a la hora de tratar a las personas, y busquemos tratarlas con mucho amor, ¿no? Y cuando estamos ante personas humildes, entonces no mostremos ninguna clase de desprecio, sino tratémoslas de la misma manera, así como tratamos al que tiene una buena condición económica, así tratemos al que no tiene absolutamente nada. Tengamos un trato igualitario hacia todos nuestros semejantes y no discriminemos a nadie, porque entonces eso ya nos descalifica delante del Señor. Porque para Dios el amor al prójimo es una enseñanza muy importante, es la enseñanza base de su palabra. Así lo enseñó Jesús, así lo enseñó el apóstol Pablo. Todos los mandamientos de Dios descansan sobre uno solo. ¿Cuál es? El del amar al prójimo. Si amamos al prójimo, entonces no lo vamos a matar, no le vamos a robar, no vamos a hablar mal de él, no vamos a tener relaciones con su esposa o con su esposo, y menos lo vamos a discriminar. Entonces, cuidémonos no solo de esos graves pecados o terribles pecados, como son el adulterio, el robo, el asesinato, sino también cuidémonos de estas faltas que quizás para nosotros no son tan graves, como el no saludar a una persona porque no nos cae, y no nos cae porque el color de su piel no nos gusta, o porque no viste adecuadamente, o porque no sabe hablar bien el castellano. Entonces la vemos con cierto desprecio. Esa es una grave falta. Quien actúa así, dice Santiago, se convierte en un transgresor de la ley. La ley lo condena, dice, quedáis convictos por la ley. Por eso que ahora en el verso 12, Santiago da dos consejos. Y el primero de ellos tiene que ver
con nuestra forma de vivir. Dice que debemos actuar y hablar como quienes han de dar cuenta un día al Señor. Verso 12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, según Santiago, un día todos los creyentes vamos a ser juzgados por el Señor. ¿Cuándo sucederá eso? Según el apóstol Pablo, eso ocurrirá en la venida del Señor, cuando seamos llevados por Él ante el tribunal de Cristo. Entonces ahí seremos juzgados por el Señor por las cosas que dijimos o por las cosas que hicimos. ¿Sobre qué base seremos juzgados? Dice, sobre la ley de Dios. Por eso dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces tengamos mucho cuidado en la forma como nos comportamos. Porque de todo lo que hacemos, un día vamos a dar cuentas al Señor. Y no solo de lo que hacemos, sino de lo que hablamos. Y si hablamos cosas que son ofensivas o dañinas para los demás, de eso vamos a tener que dar cuentas a Dios. Por tanto, andémonos con mucha prudencia, siendo conscientes de que un día daremos cuenta al Señor de todas nuestras palabras y de todas nuestras acciones. Si vivimos así, conscientes de esta verdad, entonces vamos a procurar obrar de acuerdo a la palabra de Dios. Finalmente, en el verso 13, Santiago nos da una recomendación más, y es la de mostrar misericordia hacia la gente. Ser personas compasivas, misericordiosas con los demás, sobre todo con los pobres y necesitados. ¿Por qué? Porque dice acá que si no mostramos misericordia, entonces Dios tampoco tendrá misericordia de nosotros el día que le demos cuenta a Él de nuestras acciones y de nuestras palabras. Así dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, como nosotros tratamos a nuestro prójimo, así Dios nos va a tratar un día. Si somos compasivos con las personas, si mostramos amor hacia los demás y con los pobres, con los despreciados de este mundo, somos muy misericordiosos, entonces el día que estemos delante del Señor, dando cuenta de nuestras acciones, Él nos va a tratar también con la misma misericordia que nosotros mostramos hacia los demás. Pero si no es así, si en el presente somos personas muy duras, muy críticas con el prójimo, tratamos a los demás con mucho menosprecio, ignoramos al pobre, lo despreciamos, entonces un día Dios nos va a tratar de esa manera. Y qué terrible será si es así. Por eso dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y es falta de misericordia, es falta de compasión hacer acepción de personas, preferir al rico y menospreciar al pobre. Y quien hace así será tratado de esa manera por el Señor. Pero si por el contrario somos misericordiosos con los demás, Dios tendrá misericordia aquel día que estemos delante de Él. Y dice que la misericordia
triunfa sobre el juicio, dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, la misericordia nos sacará triunfantes ese día de la presencia del Señor. Entonces obremos de una manera misericordiosa. Mostremos amor a los demás. Y entonces Dios nos tratará de la misma manera. Quizás para algunos esto pueda ser difícil, pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, todo es posible. Recuerde que Cristo es fuente de amor. Así que si abrimos nuestro corazón al Señor Jesús, Él nos va a dar de su amor. Y entonces vamos a poder tratar con misericordia a todos nuestros semejantes, a aquellos que nos fallan, a aquellos que no son de nuestro agrado, a aquellos que de repente son de una condición muy venida menos. Vamos nosotros a mostrar una actitud correcta, que es una actitud de amor hacia ellos. Y entonces Dios nos tratará de la misma manera el día que estemos delante de Él dando cuentas de nuestras acciones. Entonces que el Señor nos ayude y nos dé de su amor, nos llene de su amor para poder dar ese amor a los demás. Así que le invito en esta noche a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Solo tiene que invitar a Jesús a entrar a su vida. ¿Cómo? Haciendo esta oración. Vamos a orar, entonces dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados, reconozco mi falta de amor, muchas veces he visto con rechazo, con desprecio a mi prójimo, porque quizás era una persona diferente, era una persona que no tenía muchas cualidades, lo he menospreciado, pero hoy reconozco que eso es pecado y te pido perdón. Y te pido también que entres en mi corazón y que me ayudes a amar a mi prójimo. Te rindo mi vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si usted ha recibido a Cristo, que Dios le bendiga. Le animo a perseverar en la fe. ¿Cómo? Conectándose siempre a nuestras reuniones para recibir la palabra de Dios. Conmigo es todo y que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Gracias, Pastor Víctor. Gracias al Señor en esta noche por su gracia para nosotros. Amén, hermanos. Tenemos unos anuncios que dar a la iglesia. Siempre animar a los hermanos a mostrar o a seguir siendo fieles en la mayordomía. Vamos a ver en los anuncios que tenemos los números de la cuenta de los bancos con las cuales usted puede hacer llegar su depósito o su abono o su generosa ofrenda. Ahí lo va a ver, número de cuenta, qué bancos son, y de esta manera usted también se está identificando con la obra del Señor. Pero también tenemos otras cuentas en lo que es desde su celular, para que evitar que le cobren comisión, que ir al banco. Entonces contamos con el PLIN y con el YAPE. Desde su celular usted hace nada más, ahí está el número de la cuenta, va a aparecer en la pantalla, en los anuncios, y usted de esa manera puede hacernos llegar a la iglesia su ofrenda. Y para los hermanos que se encuentran en el extranjero y desea llegar su ofrenda o su diezmo, es a través de PayPal. Y en el correo tiene que poner correo jbchimbote@gmail.com. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. El viernes 13 de agosto, escuchemos bien, tendremos la vigilia general
que llevamos a cabo todos los meses. ¿A qué hora será? A las 9 de la noche por la plataforma Zoom. Las inscripciones en el Facebook de la iglesia y en la página web jesusvivechimbote.com. Es decir, a través de la comunidad donde usted participa, usted puede recibir la ayuda de su líder para poder inscribirse, el asesoramiento si no entiende, preguntar para que pueda registrar su participación. Bien, igualmente el martes 17 de agosto, la comunidad cristiana Jesús Vive, nuestra iglesia, tiene una reunión que celebran las hermanas, las damas de la iglesia, a las 8 de la noche por la plataforma Zoom. Inscripciones en el Facebook de la iglesia y en la página web jesusvivechimbote.com. No olvidemos de prepararnos para esa reunión, separar el tiempo que se necesita. Las hermanas en ese sentido, sí, ellas están pendientes, siempre atentas. No se olvide usted, hermana, de llevar a esa persona que hace mucho tiempo desea invitarla a participar de esta reunión. Y el martes 30 de agosto, todos los varones, es decir, los caballeros de la iglesia Jesús Vive de Chimbote, tendremos una reunión mensual que llevamos a cabo a las 8:30 de la noche por la plataforma Zoom. Inscripciones abiertas en el Facebook de la iglesia y en la página web jesusvivechimbote.com. Amén. Amén. Bueno, los siguientes cursos de discipulado y liderazgo se vienen llevando en los horarios establecidos. Viernes 8 de la noche, los días domingos a las 8 de la noche hay 2 cursos en simultáneo. Y a las 5 de la tarde del domingo tenemos doctrina número 2. Los sábados a las 10 de la mañana reunión de los niños hasta los 9 años, vía Zoom, los kids. Y los domingos a las 3 de la tarde hay reuniones para adolescentes, preadolescentes, los teen y los twin, también vía Zoom. De lunes a sábado nos reunimos la iglesia a orar a las 6 de la mañana por las necesidades personales, por el país, por iglesias fraternas. Entonces lo esperamos. Los días lunes en la noche también tenemos la reunión con el pastor de la iglesia. Todo el liderazgo participa en un encuentro de revisión del trabajo que se hace en la semana. Quiero animar a todos los hermanos a prepararnos para este día sábado, llevar a todos nuestros invitados a las comunidades, de tal manera que las comunidades virtuales sean llenas. Lancemos la red en el nombre de Jesús. Vayamos a pescar a los hombres, como dijo Jesús a sus discípulos. Somos llamados a ser pescadores de hombres acá en Chimbote, a ganar las almas para Cristo. Si usted todavía no participa de una comunidad virtual, escríbanos a jesusvivechimbote.com y le responderemos rápidamente. Los cultos se vienen transmitiendo a través de la plataforma de Facebook, YouTube y en la página web de la iglesia jesusvivechimbote.com, alcanzando las naciones para Cristo. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos entonces porque se terminaron los anuncios y vamos a darle gracias a Dios, a encomendarnos a Él, a su gracia. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso que nos has permitido tener. Gracias, Señor, te damos porque nos has dado un nuevo presidente para nuestro país. Te pedimos para que lo ayudes en la sabiduría de Cristo, le des gracia, ciencia, conocimiento, Padre, para que Él gobierne con equidad, con justicia, y seas tú obrando en su vida para favorecer a los más necesitados, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Estamos bendecidos.